Buenos días a todos. ¿Qué tal amanecieron? ¿Bien? Sí se les nota a algunos. Algunos se amanecieron de malas. Pero bueno, paciencia. O tal vez así es su cara. Tal vez sí, ¿verdad? No creo. Bueno, gracias a Dios el Señor nos ha regalado este día tan lindo, tan despejado, un poquito de frío, pero poco a poco el sol va calentando y entonces va siendo agradable el día. Poco a poco van a venir los hermanos también que con su calor humano hace que la convivencia, el encuentro también es muy agradable. Un saludo para todos los hermanos de la coordinación, los distintos grupos pastorales, movimientos que están en esta comunidad. Un saludo también fraternal a los hermanos del ministerio que vienen de otra diócesis a visitarlos, a animarlos en el camino de la fe. Un saludo también fraternal a los hermanos de las autoridades civiles que están con nosotros compartiendo este momento tan especial para esta comunidad de Pamomús, que va haciendo la experiencia cada año de su aniversario, donde hacemos síntesis, donde recargamos nuestras fuerzas, donde reorientamos nuestra visión, nuestras metas, nuestras ilusiones en el camino de la fe que estamos haciendo. Agradezco anticipadamente a los tres padres que están aquí en Momostenango por la oportunidad de venir a convivir, a compartir la palabra de Dios con ustedes, que es gracias a la autorización del padre Eladio, que es el párroco, pues da esta posibilidad de romper un poco las fronteras de jurisdicción de parroquias y aquí estamos conviviendo con ustedes. Un saludo también fraternal de mis hermanos de las Aguascalientes, donde el clima es un poquito más calientito, porque tiene ese nombre de Aguascalientes, y que el Señor siempre les siga bendiciendo a ustedes y animando en este camino de fe que estamos haciendo todos. Pues hoy vamos a reflexionar un tema muy especial que la mayoría de nosotros lo hemos estudiado, hemos estado haciendo este camino espiritual en distintos momentos que hemos escuchado en una misa, en una celebración de la palabra, puede ser en las mismas catequesis o en las distintas formaciones que nuestros padres nos invitan a hacer este camino de conocimiento de la doctrina, de la revelación de Dios. Y estoy hablando sobre todo el tema de la Santísima Trinidad en el ámbito de la tercera persona, que es el don del Espíritu Santo. Vamos a reflexionar, vamos a pedir al Santo Espíritu que venga a nosotros, que abra nuestro entendimiento, que nos dé ciencia, sabiduría, discernimiento, que todos estos dones nos ayudan para vivir una vida más plena, una vida con alegría, una vida con sentido de existencia, y donde el cristiano se desenvuelve en las distintas dimensiones de su vida y pues se percibe que está feliz, que está alegre siguiendo al Señor porque está siendo guiado, conducido por el Santo Espíritu del Señor. Los invito a que se pongan de pie, vamos a invocar al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor Jesús, por el don de nuestra vida. Te agradecemos por los recursos naturales que has puesto ya a nuestra disposición, que nos ayudan para comprender tu amor infinito cada día. Te agradecemos por los alimentos que has puesto ya en nuestra mesa y ya hemos disfrutado de ellas para tener las fuerzas necesarias para continuar nuestra vida. Te agradecemos por este momento de encuentro, de comunidad, donde escucharemos tu palabra, tendremos el gran milagro de la Eucaristía en nuestro cuerpo. Te agradecemos por el don de nuestra fe. Te pedimos, como el apóstol Pedro, aumenta, Señor, en nosotros esa fe. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán renovadas todas las cosas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén. Ahora sí, tengan la bondad de sentarse. Vamos a reflexionar la palabra de Dios en este día en torno al don del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ya lo decía San Juan Pablo II, que el Espíritu Santo suele ser en la iglesia cristiana el gran desconocido, porque muchas veces no le ponemos el énfasis, o muchas veces nosotros como discípulos no lo invocamos, lo desconocemos. Entonces el Espíritu Santo se puede convertir para nosotros, los seguidores de Jesús, como el gran desconocido en la iglesia católica. Sin embargo, la iglesia nos propone distintos espacios litúrgicos, cultuales, doctrinales, para ir conociendo el don del Espíritu Santo que viene a nuestra vida. En el año litúrgico, gracias a Dios, tenemos un día específico y una solemnidad que celebramos al Espíritu Santo, y nos referimos el día de Pentecostés, que toda la liturgia de la palabra, todas las oraciones de la liturgia, pues nos dan esas pautas para ir adentrándonos en la experiencia de la tercera persona. Asimismo, en nuestra vida cristiana también, gracias a Dios, está un sacramento especialmente del Espíritu Santo, y me refiero a la confirmación, que es el sacramento del Espíritu Santo. Y entonces, en la medida cuando llegan nuestras edades, que comúnmente a veces son los 15 años en las parroquias, donde mamá, papá se preocupa de nosotros y nos inscriben en la catequesis de la confirmación, y vamos conociendo gradualmente a través de las catequesis, las enseñanzas, la educación de la fe, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su papel en mi vida? Asimismo vamos descubriendo sus 7 dones, sus carismas, sus frutos y todo lo que tiene que ver con el tema del Espíritu Santo, y que en muchas parroquias, gracias a Dios, pues consta de 5 meses, 6 meses, 7, y hay en algunas parroquias que es 1 año la catequesis. Y puede decir alguien, es que es muy prolongado. Pues la verdad no, es muy poquito lo que se logra conocer y estudiar del Espíritu Santo en nuestra vida, y ahí vamos haciendo ese camino. También, gracias a Dios, en la iglesia hay movimientos que también le ponen énfasis a la presencia del Espíritu Santo, y una de esas es el movimiento de la renovación carismática. Y entonces, donde nos propone este movimiento un camino para ir conociendo, descubriendo la tercera persona de la Trinidad, que a través de sus retiros, de sus escuelas, crecer en la vida del Espíritu y hacer todo ese proceso de conocimiento, pues entonces nos da a nosotros una certeza más, un conocimiento más profundo, en este caso en el tema del don del Espíritu Santo. Y de ahí viene también para nosotros de una manera tan personal, que también podemos adentrarnos en esta experiencia del Espíritu Santo. Cuando hacemos nuestra oración, muchos de nosotros antes de orar invocamos al Espíritu Santo. Gracias a Dios, en la doctrina cristiana hay una variedad de oración para invocar al Santo Espíritu de Dios. Y eso es tarea ya de nosotros muy personal, de invocar al Santo Espíritu de Dios para que nos dé las palabras, que nos dé la capacidad de dirigirnos a nuestro Padre Dios, pues con esa disposición para entrar en contacto con Él. Pues como lo ven, hay distintos espacios, medios que la iglesia nos da. La tarea es de nosotros, la responsabilidad es de nosotros, de todos, tanto los laicos como los sacerdotes que estamos en este camino de la fe. Pues nos queda el compromiso de ir conociendo un poquito más a la tercera persona.
Ojalá que para nosotros no sea como dice el Santo Padre Juan Pablo II, ojalá que para nosotros no sea el gran desconocido, porque si es un desconocido para nosotros, y entonces nuestra relación con Dios pues se queda en una dimensión superficial, tibia. Por eso a veces cuando hacemos oración, cuando vamos a la misa, cuando escuchamos un tema, cuando vamos a las catequesis, nos parece tan aburrida. ¿Y cuál es el problema? Es que no tenemos disposición para que el Espíritu habite en nosotros. Lo podemos percibir en la propia vida del Señor Jesús. ¿Se recuerdan de aquel fragmento en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 3, que nos cuenta que cuando Él llega a la sinagoga de Nazaret y toma el libro del profeta Isaías, y cuando hace la lectura, ¿cuáles fueron las primeras palabras que sale de la boca del Señor? El Espíritu de Dios está sobre mí, dice. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para proclamar el año de gracia del Señor, para curar a los ciegos. Y desarrolla en ese capítulo 3 el proyecto, la misión, la razón de ser de la presencia de Jesús en el mundo. Pero no lo hace de una manera tan personal e individualista, sino al contrario, es conducido por el Santo Espíritu de Dios. También nos cuentan los evangelios que cuando Jesús, antes de comenzar su misión, va al Bautista y le dice: bautízame. Y el Bautista le dice: no, debe ser todo lo contrario. Y el Señor le dice: cumplamos la ley, es necesario que lo cumplamos. Y entonces el Bautista no niega y bautiza. Y cuando sale Jesús de las aguas, ¿qué pasó? Dice el Evangelio: se rasgan los cielos. Y dice que desciende el Espíritu sobre la presencia de Jesús. Y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo, mi predilecto, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Es la teofanía de la Santísima Trinidad, porque habla el Padre, desciende el Espíritu sobre el Hijo, en este caso que es el Señor Jesús. Jesús inicia su proyecto siempre y lo mantuvo siempre desde la presencia del Espíritu Santo. Hablar entonces del Espíritu Santo lo vamos a evidenciar de una manera tan específica en la misma vida de Jesús, porque el Espíritu se concretiza tanto en sus dones como en sus frutos y carismas en la presencia de Jesús. Jesús es el gran resplandor del Espíritu Santo. Jesús es el que se deja conducir, guiar por el Espíritu de Dios para que todas sus palabras, toda su vida, todos sus actos, todas sus acciones, todos sus signos sean siempre conducidos y guiados por el Espíritu. Por eso vamos a leer esta palabra de Dios, que siempre es luz para nosotros, y que desde aquí vamos a ir haciendo este camino de conocer un poco más al don del Espíritu Santo. Vamos a leer del Evangelio de San Juan en su capítulo 13, versículo 2, que nos va a hablar sobre todo cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Los invito a que se pongan de pie con toda reverencia a la palabra. Del Evangelio de según San Juan. Estaba comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura.
echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y luego los secaba con una toalla que se había atado. Cuando llegó a Simón Pedro, éste dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar a mí los pies? Jesús le contestó: Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde. Pedro replicó: Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado está completamente limpio y basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos ustedes están limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como yo he hecho. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón y el enviado no es más el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas. Felices los que la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, por favor. El servicio. En el servicio es la manera, es el medio, el instrumento donde se va a evidenciar verdaderamente si el Espíritu Santo habita en nosotros. Les cuento una anécdota de un santo. Se llama el santo San Felipe Neri. En aquel tiempo en que existía San Felipe Neri, había llegado un rumor al Papa de aquel tiempo de que en un pueblo había una persona que hacía milagros, que tenía el don de curación. Eran las noticias que le llegaban al Papa de aquel tiempo, que había una persona que tenía el don de curación y que hacía cosas extraordinarias. Y entonces el Papa llama a San Felipe Neri y le dice: Mira, Felipe, ¿será que puedes ir a tal pueblo? Es que nos han llegado una notificación de que una persona está haciendo milagros. Y como la iglesia siempre vela por estos acontecimientos sobrenaturales para darle credibilidad, porque muchos preguntaban si había que acudir con esta persona, si había que ir a buscar curación con esta persona. ¿Qué dice la iglesia? Y el Papa tenía que dar un veredicto. Y entonces le pide ese favor a San Felipe Neri y dice que el santo se fue al lugar donde vivía esta persona que hacía estas grandes obras sobrenaturales y naturales. Y entonces cuando llega, pues ve la multitud de gente que hacían colas para entrar. Y entonces le tocó a él entrar y le comentó a esta persona que hacía milagros. Y le comentó: fíjate que yo vengo a ver si realmente tú haces los milagros que comentan. Pero antes le dice: ¿será que me puedes hacer un favor? ¿Qué será? Dijo la persona. ¿Será que me puedes conseguir en un recipiente de agua y le agregas algunas cosas que le dijo que lo tenía a la vista ahí en su consultorio esta persona? Y me lo traes y quiero poner mis pies dentro de ese recipiente de agua caliente y de ahí te cuento mi problema. Y entonces cuando escucha esto, aquella persona dijo: ¿y qué crees? ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo te voy a servir yo si al contrario aquí es todo lo contrario? O sea, tú vienes a pedirme un milagro. Yo no soy tu sirvienta.
Yo no estoy para servirte, dijo esta mujer. Yo estoy aquí para hacer milagros. Y entonces el gran santo dijo, no, ya vine a comprobar. El Papa me envió para ver si verdaderamente era así la situación, la realidad, pero ya me di cuenta que es totalmente distinto. Regresa a San Felipe Neri, dice, allá con el Papa, y le comenta, Santo Padre, ya fui a verificar si verdaderamente esa persona hacía milagro o hace milagro, y para ver si el Espíritu Santo realmente habita en él, porque hace grandes obras, grandes milagros, como cuenta la gente, naturales y sobrenaturales. Déjeme decirle, Santo Padre, dijo, que en esa persona no habita el Espíritu Santo. Saber qué espíritu habitará, pero menos el Espíritu, porque el Espíritu Santo se identifica y se verifica en la medida que hay capacidad de servir a los hermanos. Esta persona hace curaciones, pero saber qué espíritu está obrando en ella, porque en la medida que yo le pedí que me sirviera, cosa tan sencilla y práctica, se negó y se sobresaltó y se notó su soberbia y se notó su abusivez. Allí no habita Dios, decía el gran santo. Y es que sin lugar a dudas, mis hermanos, con el texto que hemos leído en esta mañana sobre Jesús como ese siervo del Espíritu Santo que lava los pies a sus discípulos, también nosotros, mis hermanos, si verdaderamente habita el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra vida, y ya ha tomado posesión de nosotros el Espíritu, ya vive en nosotros, pues déjenme decirles que seremos como el Señor, como nuestro Maestro, servidores para los demás. Y desde esa perspectiva, ¿cómo podemos ser servidores? Bueno, aquí es donde ya viene propiamente los distintos frutos del Espíritu Santo que vamos a ir reflexionando. Pero antes de hablar de los frutos del Espíritu Santo, es necesario conocer un poquito sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dones del Espíritu Santo existen en la doctrina cristiana? 7 dones, ¿verdad? ¿Cuáles son? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios y ciencia. Es necesario tener estos 7 dones para ser verdaderamente un servidor de los demás, a ejemplo de Jesús. Porque la persona que no dispone su vida, su alma, para que habite el Espíritu Santo, en lugar de servir, se va a servir de aquellos, de los demás que están a su alrededor. Jesús, como ese depositario, como ese relicario del Espíritu Santo, entonces se verifica la misma vida de Cristo en los distintos momentos de su misión en Jerusalén y en los distintos pueblos, como un verdadero servidor del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo guía a nuestro Señor, y entonces todos sus dones, cuando cada vez que entra en contacto con las personas, se convierte en un servidor de los demás. Y lo dice el Señor Jesús en otro fragmento del Evangelio, ¿no? Que yo no he venido a ser servido, he venido a servir, dice el Señor. Y siempre el Señor mantuvo una actitud de servicio en los distintos momentos de su ministerio. Incluso si logramos leer en otro momento en el Evangelio de San Marcos, que nos cuenta una jornada, un día totalmente de Jesús, es impresionante cómo el Señor Jesús servía a los suyos, servía a los demás y no ponía obstáculos, excusas para que el Espíritu Santo obre en sí mismo, en Cristo, y sea un verdadero servidor del Espíritu, que a través de sus palabras, de sus signos, a través de sus actitudes, logramos ver a un Cristo servidor.
del Espíritu Santo. Y es aquí entonces cuando Jesús, que tiene los 7 dones plenamente, sobresalen ya lo que vamos a estudiar un poquito, porque va a ser así a grandes rasgos. Como les decía en otros momentos, quizás ustedes lo han estudiado en sus catequesis de confirmación, o en algún momento los padres lo han predicado y usted lo escuchó una vez en la fiesta de Pentecostés o en alguna vigilia, sobre los frutos del Espíritu Santo. Si lo queremos ver de una manera ejemplificada y natural, los dones del Espíritu Santo es como el tronco de un árbol, las ramas que se extienden, ¿ya? Y los frutos, ahí sí que a ejemplo de natural que les pongo, pues son aquellos frutos que cuelgan de esas ramas. Y que las personas que logran ver un árbol frondoso y con muchos frutos, ¿qué hace la gente? Pues se acerca y va a ir a tomarlo y los prepara, se nutre de ellos, se beneficia de sus vitaminas, de todo lo que da cualquier fruto de un árbol natural en nuestra vida, ¿no? Así es también en la dimensión espiritual de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro camino de fe. Cuando tenemos el don del Espíritu Santo en nosotros, preparémonos y que también se preparen los demás, porque vamos a dar frutos abundantes para ellos. Si nos disponemos, si dejamos que los dones del Espíritu Santo habitan en nosotros, y entonces tendremos buenos frutos para que los demás se beneficien de aquello. ¿En qué cita bíblica se encuentran los dones del Espíritu Santo? Gálatas 5:22. Allí se encuentran los frutos del Espíritu Santo. Y entonces cuando usted verdaderamente tiene el Espíritu Santo en su vida, en su corazón, empieza a exteriorizar usted frutos de ese mismo Espíritu Santo que habita en su corazón. Pero en la medida que nosotros no nos disponemos o no buscamos el don del Espíritu Santo, no vamos a ser beneficiados de ello. Puede ser uno de los grandes peligros, de los grandes retos que tenemos, porque podemos hablar del Espíritu, pero si no tenemos el Espíritu plenamente a través del sacramento de la confirmación, pues seremos un árbol estéril, seremos un árbol gigante, frondoso, pero sin frutos. Y entonces nos viene a la mente aquella parábola que dice el Señor cuando fue a buscar higos en esa higuera y no lo encontró. ¿Y qué dijo el Señor al agricultor? Corta ese árbol, échalo al fuego. ¿Y qué dijo el agricultor? Señor, dame un año, voy a trabajarlo todavía. Quizás a lo largo de nuestra experiencia de fe, que usted es católico desde hace tiempo, que quizás usted pertenece ya en el movimiento, en la pastoral, en algún ministerio hace tiempo, pero si usted desconoce aún o no se ha abierto, no se ha dispuesto para que el Espíritu Santo venga a su vida, pues usted es un árbol estéril, un árbol sin fruto. Pues sí se mira elegante usted dando la celebración, proclamando la palabra, se nota usted impresionante cantándole al Señor, se nota usted pues impresionante hablando de Dios, pero si no hay y no se concretiza en el servicio, usted es un árbol estéril. La presencia del Espíritu Santo se evidencia a través del servicio, como lo hizo nuestro Señor. Los frutos del Espíritu Santo se nota inmediatamente en la persona que es servicial en todas las dimensiones de su vida. ¿Y cuál es el primer fruto? Nos cuenta el libro de Gálatas, la caridad, que es contrario al amor. La caridad cristiana es muy contrario al afecto, al sentimiento del amor,
porque el sentimiento del amor, en este caso, por ejemplo, usted ama a su esposa, usted apuesta por ella, da por ella todo. Usted ama a sus hijos y usted se desvive, se sacrifica porque usted ama a sus hijos. Usted ama a sus papás y entonces está con ellos, los apoya a ellos, porque hay un sentimiento que lo vincula a usted a él, que es el amor. Pero la caridad no. La caridad viene a trascender el concepto del amor, del afecto natural. Porque la caridad gira en torno a la dimensión, sobre todo a la dimensión que va más allá con las personas. Cuando usted mira a un necesitado, le conmueve, le da empatía, siente compasión por esa persona, y cuando su corazón se conmueve y entonces usted extiende la mano, usted es caritativo, porque no lo vincula a nada. Porque no es familiar suyo, no es ser querido, no lo vincula a la sangre. Pero cuando usted mira a una persona que está pasando una situación compleja, difícil, y entonces usted hace una obra de caridad. De ahí que se acuerdan mis hermanos en la doctrina que nos han enseñado las 14 obras de caridad, las 7 espirituales y las 7 corporales. Visitar al enfermo, enterrar a los muertos, dar de comer al hambriento, de beber al sediento. No lo vincula nada usted con esa persona, no es familiar suyo, mucho menos vecino suyo. Pero cuando usted lo observa y lo mira, a ejemplo de Jesús, cuando miraba Jesús a los enfermos, cuando Jesús miraba a las personas poseídas, cuando Jesús miraba a los hambrientos en la multiplicación de los panes, el Señor tenía empatía. El Señor volcaba su afecto caritativo a los demás. No eran familiares del Señor, mucho menos paisanos. ¿Se acuerdan de aquella palabra, aquel fragmento evangélico, cuando Jesús llega a Naín? La viuda de Naín era una mujer pagana, no era paisana, no era judía, pero cuando la mira destrozada, terminada en sus ilusiones porque iba a enterrar a sus hijos, el Señor se conmueve, detiene el féretro y le dice al muchacho: levántate. Y resucita al joven y se lo entrega a su madre. Esa es la caridad. Por eso nosotros que conocemos al Espíritu y disponemos nuestra vida, nuestra alma para que habite el Espíritu en nosotros, tenemos que ser caritativos. Claro que usted ama, como les digo, a sus seres queridos, a sus familiares, y enhorabuena, qué bueno que los ama. Pero también trascienda ese amor, y ese amor se trasciende a través de ese fruto del Espíritu, la caridad. Cuando no lo vincula nada de sangre, de parentela, incluso de comunidad con una persona, pero cuando usted lo ve pasándola mal, usted tiene sensibilidad cristiana, usted es consciente que bien el día de mañana puede usted estar en esa situación, y entonces usted es caritativo con ella, caritativo con él. Ven que en nuestras culturas hay algunas prácticas lindas de caridad. Lo que les decía que es las 14 obras de caridad que nos invita la iglesia: enterrar a los muertos, visitar al enfermo, al encarcelado. Hay algunos de nosotros, fíjense que nosotros tenemos unas prácticas lindas en nuestras culturas, en nuestras comunidades. Yo me doy cuenta en San Bartolo, cuando un hermano fallece, muere, ¿qué hacen algunas personas así, voluntarias, caritativas? Y entonces llegan a las casas del doliente, le comparten un poquito lo que tienen, o salen a recolectar un poco de víveres porque saben que esa familia es de escasos recursos y hay que dar de comer a la gente, y se preocupan desinteresadamente. O no son ni nada suyo y está enfermo y lo van a ir a visitar, lo asisten al enfermo. Entonces
allí es donde se verifica que esa persona tiene el don del Espíritu Santo, porque sirve a través de la caridad a su prójimo. Otro fruto, la alegría. Cuando descubrimos a Jesús en los evangelios, fíjense ustedes, o cuando nosotros miramos una película, ahora que está pues de moda las plataformas digitales y están haciendo distintas series sobre la vida de Jesús, la persona de Jesús, y cuando miramos películas o leemos el evangelio, siempre descubrimos a un Jesús alegre. Incluso en sus momentos más complejos y distintos y difíciles de su vida, nunca perdió la alegría el Señor en medio de la adversidad. Incluso cuando recibe el beso de traición de Judas, ¿qué le dice? Amigo, con un beso traicionas a tu maestro. O cuando dice el evangelio, cuando el mismo apóstol Pedro lo niega 3 veces, ¿qué dice el evangelio de San Juan? Que cuando se cruzaron las miradas de Pedro y el Señor, se conmovió, dice. O cuando Jesús mira al joven rico, que cuando le hace la invitación de seguirle y el joven dice que no, el Señor se conmueve, lo mira con ternura, dice el evangelio, lo mira con amor, lo mira con alegría, a pesar de las situaciones en que se encuentran las personas que conviven con Jesús. Ahora bien, una persona que tiene el fruto del Espíritu Santo, de la alegría, en medio de sus situaciones adversas, difíciles, complejas, no debe de perder la alegría. Debe de mantenerse convencido de que el Señor está contigo. Esa frase linda que dice el ángel, que el ángel es un enviado de Dios a la Santísima Virgen, nuestra Madre, cuando le dice: María, el Señor está contigo. Cuando nosotros hacemos nuestra esas palabras del ángel a la Virgen, el Señor está conmigo, y no importa la situación compleja, adversa que puedo enfrentar, pero caigo en la cuenta, el Señor está conmigo, no me va a pasar nada, voy a salir de esta, voy a salir victorioso de esto, voy a salir triunfador de esta situación. Y en medio de la tristeza mantengo la alegría de Dios, que esa alegría de Dios no radica como la alegría del mundo, momentánea, efímera, temporal. ¿Cuáles son nuestras alegrías mundanas? Por ejemplo, usted compra un teléfono, el último modelo, y usted dice: ¡ala, qué feliz! Usted se siente alegre en ese ratito. Después terminó la emoción, se fue, y sale el otro modelo más reciente y dice: yo quiero lo otro. Usted terminó su alegría. La alegría de Dios es aquel estado que nos da a nosotros los que caminamos detrás de Él, convencidos que a pesar de las situaciones complejas que podemos experimentar, Dios está con nosotros. La alegría de Dios. Incluso hay un documento del Papa Francisco que se llama la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Yo no sé en el camino de fe que usted está haciendo, cuando usted camina detrás de Jesús a través de los distintos medios que la iglesia nos propone, ¿cómo percibe usted el camino de fe que le propone el Señor? Es decir, ¿cómo mira usted por ejemplo, los 10 mandamientos? ¿Usted mira los 10 mandamientos con alegría o con pesadez? Ojalá que con alegría, ¿no? O porque puede ser con tristeza. Es que si sigo a Dios, dice que no tengo que matar, no tengo que robar, no tengo que criticar, no tengo que levantar falsos, no tengo que desear. Usted lo puede ver, los 10 mandamientos, desde otra dimensión, desde otra perspectiva. Es que si sigo a Jesús, si hago mío, si hago vida el Evangelio, hay muchas cosas que me limita el Señor. Dice que tengo que servir, dice que tengo que dar la vida, dice que tengo que perder la vida para ganar la vida eterna. Tengo que ser como Jesús, cumplir los evangelios, los principios del evangelio. A mí me cuesta eso. Y usted lo siente como una
carga pesada y no le da alegría. Por eso el Papa dice en este documento de la alegría del Evangelio, dice él, es triste ver a tantos cristianos con cara triste. Dice. Van detrás de Jesús, pero triste, desanimados, obligados. O sea, cargan la cruz, pero renegando. Siguen a Jesús, pero no están de acuerdo a cumplir su voluntad, su evangelio. Están caminando detrás del Señor, pero lo hace desde una actitud de la tristeza y no desde la alegría. Tenemos que caer en la cuenta, mis hermanos, que si seguimos a Jesús, lo tenemos que hacer desde la alegría. Es triste cuando uno se encuentra con los hermanos cristianos y uno les pregunta, ¿qué tal usted? ¿Cómo está? Ay, padre, pasándola mal. Si usted se imagina, si usted viera mi vida, si usted tuviera mi esposo, si usted tuviera mis hijos. Y es una quejadez, es una nostalgia. ¿Cómo está usted? Le dice uno a los hermanos que están en grupos de movimientos. Ay, padre, más o menos. ¿Y por qué? Es que ahora que conozco un poquito más la doctrina, la religión, pues me limita, ya no puedo hacer mis cosas, ya no me puedo portar mal, dice que ya no puedo hacer esto, que ya no puedo hacer aquello, y empieza a salir. Bueno, entonces usted ¿qué ondas va? O sea, usted va a seguir al Señor, pero desde la alegría. En ningún momento, como les decía, encontramos a Jesús en los evangelios con una cara triste. Servidores alegres, por favor. Si somos cristianos y nos disponemos a que el Espíritu habite en nosotros, servidores alegres en las dimensiones que nos toca convivir y realizarnos. Por ejemplo, si usted tiene tienda y usted es cristiano y usted ya tiene su confirmación, atiende lindo. Pero es triste llegar a las tiendas, ¿no? Toca uno a la tienda y buenos días, ¿qué quiere? A la vez dice, no, así no quiero nada, dijo, mejor me voy. ¿Ya? O uno llega a buscar a distintas personas en cualquier ámbito de la vida social. O cuando uno tiene trabajadores y mira a sus trabajadores amargados, tristes. Entonces uno, ¿para qué está dando un servicio a una institución, a un grupo de personas, si lo hace desde la tristeza, desde la nostalgia? Ojalá que los que hicieron estos arreglos lindos, mire, hay gente que colabora de distintas maneras, son servidores y lo hacen alegre, engrampando, colgando, feliz, riendo. Otros no. Dicen, ay, ¿para qué vamos a hacer esas cosas? Y bravo, inflando y soltando aire en los globos. Y más si truena, ay, que tronó esa cosa y que no sirven esos globos, yo no sé por qué nos piden eso. Hermanito, ¿usted qué ondas? Usted está detrás del Señor, alegre servidor. ¿Ya? Desde el servicio tenemos que ser alegres. No seamos testigos de Cristo y no seamos mensajeros del Espíritu Santo desde la tristeza. Otro fruto, la paz. ¿Qué dice Jesús? No pierdan la paz, dice. Yo he vencido al mundo. Creo que es una de las virtudes, más bien es uno de los frutos del Espíritu Santo, que en medio de las situaciones complejas, nuevamente difíciles, usted no pierda la paz. Pero hay quienes, fíjense que en el camino de la fe, que todavía no están seguros de Dios, que todavía no se han abierto a la acción del Espíritu Santo, y cuando llega un problema, ¿qué es lo que hace? Toma las armas en lugar de buscar la paz. Huye porque no aguanta presión y entonces se aleja de ese momento complejo. El cristiano que vive de acuerdo al Espíritu Santo es un servidor de la paz. Por eso en los ambientes donde estamos, mis hermanos, hagamos lo posible de ser instrumentos de paz. Aquel canto lindo o el himno de San Francisco de Asís, ¿no? Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve amor, dice. Donde haya violencia, lleve paz. Donde haya error,
lleve verdad. Hazme un instrumento de tu paz. El cristiano, el bautizado, el confirmado, el que ha hecho su seminario en la vida del Espíritu, es un instrumento de paz en las distintas dimensiones de su vida. A ver si se animan en esta noche, al finalizar la actividad y cuando estén a solas con sus esposos o sus esposas, o cuando estén con sus hijos. A ver, láncenle una pregunta. Mi amor, María, Pedro, muchas, mis hijos, ¿se sienten en paz conmigo? ¿Te doy paz cada vez que estoy contigo? Y a ver, prepárense de las respuestas que les pueden decir sus hijos, sus esposos, sus esposas, o a sus compañeros de trabajo. Pregúntele usted a su patrón: patrón, cada vez que vengo cada día a trabajar, ¿usted tiene paz conmigo o al contrario? Le saco de sus casillas, usted está inconforme, o lo hago enojar. El cristiano que es dócil al Espíritu Santo se convierte en un servidor de la paz, decíamos. Por eso hay muchos patojos que huyen de la casa. Por eso hay muchos que no les gusta vivir en su casa. Por eso hay algunos que odian su lugar de trabajo, porque allí no hay paz. Porque ahí la gente con quien convive no son personas de paz. ¿Ya? Entonces pidamos pues al Señor que nos dé estas gracias de ser instrumentos de paz, para que entonces nuestra vida esté de acuerdo a la voluntad del Señor. Son 12 frutos. Hemos hablado de 3. Y al resto les toca a ustedes estudiarlo un poquito. Pero con que practiquen uno es todo. Ya. No se queden, no se conformen desde la dimensión del amor. Trasciende a la caridad. No se quede en la dimensión del seguimiento de Jesús, en la nostalgia, en la alegría. Trasciende a la alegría, al gozo de ser un servidor alegre en el Señor. Y por último, seamos servidores de paz en los ambientes cotidianos que nos toca vivir. ¿Oyeron? Pues es la tarea que podemos desglosar y hacer durante este tiempo, para que entonces se haga pues de la buena forma nuestra experiencia de fe. Que el Señor nos ayude, que nos dé estas virtudes para que nosotros podamos ser instrumentos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos vamos disponiendo ya para la Santa Misa. Nos vamos preparando para celebrar estos misterios de amor, de alegría, que le dan sentido pues a nuestra existencia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos, y que siempre el Espíritu Santo nos siga animando y dando estos dones, estos frutos para ser cristianos con sentido de existencia, para vivir nuestra fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.